En este vamos a presentar una escala de ansiedad hacia las matemáticas. La ansiedad hacia las matemáticas, si uno buscaría el factor causal, vamos a tener que ir hacia otro trabajo que indague más en profundidad. En este se presenta un paper y en este paper, en las últimas 2 páginas, se encuentra el Math Anxiety Rating Score. Es decir, de qué manera uno puede objetivar el grado de ansiedad a las matemáticas que presenta una persona. Esta es una versión abreviada, la versión original tiene 96 ítems, esta tiene 25 ítems. Se le presentan a la persona distintas situaciones, tiene que colocar de 1 a 5 de qué manera se visualiza en esa situación y le da un puntaje. La ansiedad a las matemáticas tiene un rol más importante en la actualidad porque está fuertemente relacionada con la lógica y el avance en tecnologías y en programación, incluso lenguajes de programación, tienen un soporte de filosofía matemática, de lógica matemática y de notación simbólica. Por lo tanto, explorar un poco algunas correlaciones con qué se relaciona esta ansiedad hacia las matemáticas, nos resulta de interés. Entonces, nuevamente, este estudio nos da al final del artículo del PDF una escala para medir de manera objetiva la ansiedad hacia las matemáticas mediante 25 ítems. Al mismo tiempo, nos presenta correlaciones con otras variables. Vamos a explorar esas correlaciones con otras variables. Algunas resultan bastante predecibles. Por ejemplo, en esta muestra, que fue una muestra bastante significativa, 262 personas, se les aplicó la escala de ansiedad a las matemáticas y luego realizaron un test aritmético, luego un test donde tenía una mínima complicación mayor, ya que tenían que hacer diferentes operaciones, pero siempre dentro de la aritmética, y luego ya un breve simulacro, ensayo, curso de matemática. Entonces, vamos a las relaciones. Uno se podría preguntar, ¿qué relación hay entre tener ansiedad a las matemáticas y ciertas habilidades intelectuales que pueden ser medidas como las habilidades espaciales, que son claves de la memoria de trabajo, habilidades de razonamiento y habilidades de comprensión verbal? ¿Hay alguna relación? Los hallazgos fueron los siguientes. Se encontró que entre la realización de un test sencillo de aritmética y la comprensión verbal no hay ninguna relación, daba lo mismo. En razonamiento también. Sin embargo, en habilidades espaciales, las personas con mayores habilidades espaciales tenían menor ansiedad hacia las matemáticas. Luego, cuando se hizo el test más complejo de distintas operaciones aritméticas sucesivas, no se hizo relación con ninguna de estas habilidades intelectuales básicas. Sin embargo, a la hora de emprender a largo plazo o a un mayor plazo, se encontró una relación ya moderada, es decir, bastante más elevada, entre las habilidades espaciales y la ansiedad a las matemáticas. Las personas que tenían menos habilidades en su memoria de trabajo para hacer procesamientos espaciales tenían mayor ansiedad hacia las matemáticas. A su vez, apareció significativo que los que tenían menor comprensión verbal, medido con textos literarios, también tenían mayor ansiedad hacia las matemáticas cuando ya se empezaba a mencionar un curso de matemáticas. En cuanto a la autoconfianza, es interesante que fue el valor mayor de disparador de ansiedad el test aritmético. Y el test aritmético, una clave que lo diferenciaba de los anteriores, era sumamente veloz, exigía velocidad. Ahí es donde menos confianza había. También fue significativo el grado de motivación. Fue muy baja la motivación para quienes tenían elevada ansiedad a las matemáticas cuando lo tenían que hacer rápido. En las otras pruebas también los valores eran más bajos, pero no tanto cuando la rapidez tenía un valor.
Y el disfrute también fue muy bajo en la misma prueba, cuando había una exigencia de velocidad. Una pregunta que se podrían hacer es, estas personas que tienen ansiedad a las matemáticas, ¿qué ansiedad rasgo y qué ansiedad estado presentan? Vamos a distinguir los conceptos. Ansiedad rasgo significa el nivel de ansiedad que tiene una persona a lo largo de su vida, es decir, independientemente de una situación. Mientras que ansiedad estado es la ansiedad que tiene en el estado determinado, es decir, en el momento en que se le está aplicando la prueba. Vamos a la ansiedad rasgo. Efectivamente, las personas que tienen mayor ansiedad hacia las matemáticas tienen mayor ansiedad rasgo. En un coeficiente de correlación de Pearson que se extiende de 0 a 1, la relación fue de 0.36, que es una relación moderada. Ahora, esa relación se incrementaba cuando estaba en el estado de realizar esta prueba de matemática, específicamente la que mayor velocidad demandaba. Siguiendo con el análisis de estos resultados, se dividió a la población según la carrera. Recordemos que estamos con estudiantes universitarios que habían escogido. Se dividieron en humanidades, por ejemplo filosofía, ciencias sociales, por ejemplo comunicación social, se incluyó ciencias, por ejemplo biología, y se incluyó tecnología, por ejemplo ingenierías. Efectivamente, los rasgos de ansiedad a las matemáticas fueron significativamente menores en los estudiantes de tecnología, luego los de ciencia, luego los de ciencias sociales, y los que más ansiedad a las matemáticas desarrollaron eran los que estudiaban humanidades. Cuando realizaban las tareas, se dio en todos los casos lo esperado. Los que más ansiedad desarrollaron fueron los que estudiaban humanidades, luego los que estudiaban ciencias sociales, luego los que estudiaban lo que se clasificó como ciencias, y ya en un grado muy bajo de ansiedad, los que estudiaban tecnología. Hubo una diferencia de género significativa. Los varones tenían menos ansiedad hacia las matemáticas en todas las pruebas que las mujeres. Finalmente, presentamos entonces la tarea. Esta tarea entonces consta de 25 ítems. Esos 25 ítems se contestan de una forma sencilla. Las instrucciones dicen, los ítems de este cuestionario se refieren a experiencias que pueden causar tensión. Para cada ítem, señala cuán ansioso te pondría cada una de estas situaciones. Responde de forma rápida, pero asegúrate de pensar bien la respuesta. Es muy importante que respondas a todos los ítems. Y se van presentando cada uno de los ítems y las alternativas de respuesta son que estás nada ansioso, un punto, muy poco, algo, bastante o mucho. Esta escala entonces la dejamos a disponibilidad, se encuentra en las últimas 2 páginas del artículo. Examinando el marco teórico del artículo, no encontramos un nivel explicativo acerca del origen de la ansiedad a las matemáticas, que es algo que sí es muy interesante de abordar. Pero lo vamos a dejar para un trabajo que profundice en ese aspecto. Este